Buenas noches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, esta que habla. Todavía es Ley de Arces y todavía estoy ronca porque sigo mal. Y burlarme de los mesías no me va a hacer ningún favor, así que cambiemos el tema. Y este tema está muy ad hoc con estas fiestas. A ver si le adivinan de qué se trata y empezamos. Eh, Hacia el año 500 antes de Cristo, unos viajeros griegos, de hecho son los primeros que se refieren a unas tribus que vivían al otro lado de los Alpes de la Europa central, los denominan Keltoi, expresión griega equivalente a nuestra palabra celta. Estos eran altos y rubios, y a los griegos que eran más bajos y de piel aceitunada, pues les parecieron gente no tan común. A los mercaderes les parecía más bien que era un pueblo bárbaro e inculto, pero eran unos clientes muy valiosos. A los jefes celtas les gustaba mucho el vino, que era transportado en ánforas desde Grecia. También compraban tazas y jarros de bronce para escanciar el vino. Estos artículos de importación eran muy estimados y se han encontrado muchos de ellos en las sepulturas de los jefes celtas, que por si no lo saben, a los celtas los enterraban con chingo de posesiones. Como pago les daban probablemente sal, prisioneros de guerra que los griegos debían haber vendido como esclavos, cobre y estaño. Los celtas no eran un pueblo, eran varios, muy bélicos, y tenían en común la celebración de algunos ritos. Se encontraban en constante conquista de territorios y luchas incluso entre ellos mismos, por lo que sus celebraciones solían estar cargadas de exhibiciones de fuerza bruta, y en ellas eran típicos los concursos de resistencia al alcohol, en los que ingerían grandes cantidades de cerveza de Malta, que es la conocida hidromiel. Los celtas, al igual que otros pueblos de la antigüedad, celebraban sus fiestas y ritos con los cambios de estación, siguiendo el ritmo de las 4 estaciones. Tenemos las 4 fiestas celtas más sonadas, las que siguen las 4 estaciones, porque recordemos que son 8 las celebraciones. Y van a decirme luego que por qué no meto el Yule, pero no. Estos son Beltane, Imbolc, Lughnasadh y Samhain. En ellas el hombre celta se abría a los poderes de la fertilidad, la purificación, el contacto con el mundo invisible de los muertos y la veneración al dios Lu. El calendario druídico lo determinaban las fases de la luna, por lo que cada mes contaba con una mitad positiva, luminosa, ascendiente, que correspondía a la luna en cuarto creciente y la luna llena, mientras que la mitad oscura, decadente y negativa se correspondía con las fases de la luna menguante y nueva. De la misma forma, durante el periodo brillante se llevaban a cabo los conjuros y hechizos de magia blanca o sanadora, mientras que las ceremonias secretas de magia negra o creadora tenían lugar en las fases oscuras. Cada uno de los meses del año, que eran 12 en total, tenían asignado una letra en el alfabeto Ogham, y estaba consagrado a un árbol o planta determinada, a la cual se veneraba durante este lapso. También conocían la duración y división del año solar, es decir, el tiempo que tarda la Tierra en recorrer su órbita alrededor del Sol, y lo aplicaban para recomendar a su pueblo las fechas para la siembra y la cosecha de los distintos productos agrícolas. Para compensar la diferencia entre el año solar y el año lunar, los druidas establecieron la inserción entre abril y mayo
de un mes extra de 30 noches cada 3 años. Y sí, el registro del tiempo se llevaba en función de las noches y no de los días. Al igual que meses, los años también contaban con una mitad oscura y una brillante, que ahora serían determinados por primavera, verano y otoño o invierno. Bueno, invierno, sería más bien invierno, primavera y verano y otoño, ¿no? Bueno, hablemos pues de las festividades celtas. La fiesta de Beltane o Beltane era el 1 de mayo. Era una festividad consagrada al dios Belenos y a la Madre Suprema, Madre de la Tierra o Señora del Bosque. Literalmente, Beltane significa el fuego de Bel. Se conmemora durante la noche del 31 de abril al 1 de mayo y es un homenaje de agradecimiento a los dioses familiares por haber protegido los fuegos del hogar y también augura lo que ya vienen los tiempos luminosos, que ya viene la primavera, pues. Es una fiesta característica de los pueblos agrícolas y pastoriles, ya que llega la fecha de la siembra y de sacar las manadas a pastar. En Alemania y en algunos países anglosajones, la noche previa se conmemoraba la noche de Walpurgis. No sé si se diga Walpurgis o Valpurgis. La W siempre me causa conflicto, pero bueno. Ahí se adoraba distintas deidades de la fertilidad, precisamente porque en este punto las peticiones casi siempre llegaban a buen fin. Varios ritos comenzaron a realizarse esa noche, incluyendo pues los de las brujas, ¿no? Cuando el cristianismo llegó de lleno a estas tierras, se dijo que esas celebraciones eran malignas y que la noche de Walpurgis en esa noche se celebraba el cumpleaños de Satán, que era el momento en que conjuraban seres malignos, etcétera, etcétera. Los romanos asimilaron Beltane con las Laidei, es decir, sus propias fiestas en honor a los dioses protectores del hogar. Después tenemos a Imbolc, que es el segundo gran festival del calendario celta. Está asociado con el ritual de la fertilidad de nuevo y con la diosa Brigitte, que se convirtió en Santa Brígida, pero bueno, los católicos siempre convierten en santos a todo mundo. Se dice que es uno de los 8 días festivos o sabbats de las ruedas del año pagano. Se celebraba en Escocia, en Irlanda, en Gales. En realidad tienen nombres, pero yo no puedo pronunciarlos. En Escocia es el festival Latha Fail Bride, en Irlanda la Fail Bride y en Gales Wilfred, que por supuesto no estoy pronunciando bien. En fin, el Imbolc se asocia convencionalmente con el 1 de febrero, aunque el festival celta comienza desde el 31 de enero. En tiempos recientes, la ocasión ha sido generalmente celebrada el 1 o 2 de febrero, ya que relacionan esta celebración con un punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, que actualmente es el 4 y el 5 de febrero. La festividad pues es una fiesta de luz, ¿no? Que refleja los días que se van haciendo cada vez más largos y que ya viene la primavera. Eso ya lo había dicho. Tradicionalmente se iluminan faroles en frente de las casas y en los rituales es donde se usan muchas veladoras, ¿no? Es especialmente una época para honrar a la diosa en su aspecto de Brigitte, que es la joven, porque es una tríada, la vieja, la joven y la niña. Y el nombre de Brigitte, por cierto, viene del celta Braig, que significa fuerza. Y muchos de sus seguidores escogen esta época del año para ejecutar rituales en su honor. La siguiente festividad es el Lugnasad, o la celebración de las bodas de Lugh, dios de la mitología celta.
El rollo de las bodas de Luga está interesante si quieren buscarlo, está chido. En fin, es una festividad celebrada el 1 de agosto durante la época de maduración de la cosecha o durante el plenilunio, pues cerca del punto medio entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. En otras zonas anglosajonas, la misma festividad es conocida con el nombre de Lammas. Lughnasadh marca el comienzo de la época de la cosecha y es tradicionalmente un tiempo de reunión de la comunidad. Hay ferias, carreras de caballos, reuniones con familiares y amistades lejanas. Entre los irlandeses había una cosa que se llamaba Hunt Fastings, que se hacía durante esta temporada, y estos handfestings eran matrimonios de prueba, digamos, que duraban 1 año y 1 día y tenían la opción de finalizar el contrato antes del año nuevo o formalizarlo ya como un matrimonio permanente. Cosas curiosas. La iglesia cristiana, que se mete en todo, ha tomado el 1 de agosto como el día en que se han de bendecir los campos. Es un festival agrícola de dar gracias por las cosechas, y es curioso, por cierto, que entre los americanos que lo celebran muchas veces se observan figuras de la Pachamama, porque casualmente, y ese casualmente fue entre comillas, en Ecuador y Perú en esas fechas se celebra el Día de la Madre Tierra, o sea, de la Pachamama. Estaba viendo el chat para ver si había algo, pero parece que no. Y estoy pensando que es porque a lo mejor ni me oigo de, de tan mal que hablo. Uajaja. Bueno, ya. Eh, por último tenemos el Samhain, eh, que es a donde quería llegar. Por cierto que ayer le pregunté a Don Herrés cómo se pronuncia y parece que en varios lugares se pronuncia Samhain, pero creo que en Irlanda la M y la H hacen una U, entonces es Samhain, no sé, cosas raras, Samhain, como sea. Eh, los antiguos pueblos celtas, llegado el final de octubre, solían celebrar una gran fiesta para conmemorar el final de la cosecha, bautizada con la palabra gaélica de Samhain. Significa literalmente el final del verano, en gaélico. Esta fiesta representaba el momento del año en que los antiguos celtas almacenaban provisiones para el invierno y sacrificaban animales que no iban a sobrevivir las nevadas. Pues entonces lo hacían un mega banquete, ¿no? Era la fiesta que marcaba el fin de un año y el comienzo del siguiente. Se acababa el tiempo de las cosechas y a partir de entonces los días iban a ser más cortos y las noches más largas. Los celtas creían que en esta noche de Samhain los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Encendían grandes hogueras para ahuyentar a los malos espíritus. La costumbre era dejar comida fuera de sus casas y encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto al dios Sol en las tierras del verano. Las costumbres de esta celebración han quedado hasta nuestros días. Ejemplo de ellos está este rollo de dejar comida para los muertos, que hoy se representa en los niños que disfrazados van de casa en casa pidiendo dulces, ya saben, con el rollo del trick or treat. Antiguamente los celtas iban recogiendo alimentos por las casas también para las ofrendas a sus dioses. En esa mágica noche de rituales se abría la puerta al más allá y los vivos y los muertos tenían oportunidad de comunicarse para alejar a los malos espíritus, porque no solo entraban los buenos. Preparaban un enorme nabo hueco y le ponían carbones encendidos adentro.
El Samhain era una época de luto ritual y simbólico por la muerte del verano y un momento de gran peligro para la mentalidad celta, ya que coincidían las poderosas fuerzas reales con el más allá. Las barreras se rompían y se abría la puerta al reino de los muertos, y era un momento en que se aprovechaba para que los vivos se encontrasen con sus familiares fallecidos. En este estadio cósmico tenía su reino Don, el dios irlandés de la muerte, representado en el subconsciente colectivo como un ser agresivo, sin piedad y sombrío. Sin embargo, tras la tormenta llega la paz y la felicidad, ¿no? Con la que comenzaba el nuevo ciclo y con la que se inauguraba el año celta. Esta noche también daba inicio el periodo en el que el dios Lugh pasaría bajo el poder de las tinieblas, ¿no? De la que saldría cuando llegara la celebración del Imbolc y el festival de... y saliera pues de nuevo el dios Lugh. Por ello es tanto una fiesta de transición, que sería el paso de un año a otro, como de apertura a otro mundo, y de ahí su importancia sobre el resto de las festividades. No sobre el Yule, yo adoro el Yule. Al final de la celebración, como digo, se producía un enorme banquete en el que había carne, bebida en abundancia, la noche se iluminaba con grandes fogatas y el druida, que sería el sacerdote, se dirigía a todo el pueblo augurando un buen año para todos. Las grandes fiestas del fuego en la Europa celta se celebraban en reconocimiento del sol. Como el sol, el fuego no solo produce vida, sino que también la destruye. Es un agente de limpieza, un purificador, y de las cenizas surge una vegetación nueva, fértil, algo nuevo, algo bueno. Las ceremonias de fuego eran una forma de magia benévola, llevada a cabo para intentar persuadir al sol de que volviera a salir después de su huida durante lo que sería el invierno. Perdón. Después de que los romanos conquistaran gran parte de los territorios celtas, de una forma muy chida, por Dios, si no han leído sobre Alesia, lean, Vercingetorix es mi ídolo. Bueno, después de que conquistaron, se influenciaron al mundo céltico con sus festivales a la diosa romana de la cosecha, que era Pomona. Más tarde, los cristianos calificaron las celebraciones celtas como una práctica herética, destruyendo bajo este pretexto gran cantidad de la cultura, monumentos, tradiciones celtas, etc., y afianzaron su dominio político y social del viejo continente. Me dice Raes en el chat en vivo, Samhain o Samhain tiene variaciones locales, pero genéricamente es así Samhain. Ok. Sí, no era contra usted, era una curiosidad que me encontré ahí de que la M y la H hacen una U y se me hizo bien raro. Bueno, esta fue la época de sometimiento de los pueblos libres paganos que eran convertidos al cristianismo a huevo, ahora sí que a fuego y sangre, demonizando sus creencias, adoptando sus festivales y convirtiéndolos al cristianismo. La fiesta pagana se cristianizó y pasó a ser el Día de Todos Santos. La traducción en inglés es All Hallows Eve. De ahí la expresión actual de Halloween, que es una contracción de lo anterior. A pesar de todo este rollo, los irlandeses, entre otros pueblos de origen celta, siguieron celebrando la tradición festiva de la noche de Samhain. A mediados del siglo XVIII, los inmigrantes irlandeses empiezan a llegar a Norteamérica. Con ellos llegan su cultura, su folclore, sus tradiciones y su noche de Samhain. Eso sí,
con algunos cambios. Todos estos europeos empezaron a usar calabazas en lugar de nabos, porque las calabazas eran más grandes y fáciles de ahuecar. En un primer momento, la fiesta sufre una fuerte represión por parte de las autoridades de Nueva Inglaterra, que eran luteranos, por cierto. Pero a finales del siglo XIX, Estados Unidos recibe una enorme oleada de inmigrantes que traían estas tradiciones celtas, y la celebración empieza a mezclarse con el resto de creencias que ya existían, tanto cristianas como nativas, lo que da lugar a su gran difusión. Amén de que en estas fechas casi todas o todas las culturas del mundo tienen pues equivalentes. Un dato curioso es, por ejemplo, en India, donde estos días el supuesto velo de Maya, ese velo de irrealidad que tapa nuestros ojos y no nos deja ver la realidad ni adentrarnos en el otro mundo, se adelgaza y por momentos permite que nuestro mundo se una al otro, al más allá, a lo ignoto. Bueno, no realmente, o bueno, no sé, son las creencias de por allá. En fin, con la llegada de el Halloween a USA y el uso de calabazas, llegan también viejas leyendas que van dando popularidad a la fiesta, como el caso de la leyenda de Jack O'Lantern o la linterna de Jack, que ahora les voy a contar. Sí, leyendas. Voy a ver si han puesto algo por el chat. Dice Arturo Salda que Samaín le suena a Samael. Y a mí Samael me suena a Silent Hill. Ya, pues, mi cabeza anda muy loca. ¿Qué iba a hacer? Ya les iba a contar. Bueno, empiezo. Hace muchos años, en la noche de brujas, un hombre conocido como Jack el Tacaño tuvo la mala fortuna de encontrarse cara a cara con el diablo. ¿Y en dónde? En una taberna. A huevo, porque el diablo no tiene nada mejor que hacer que ir a la taberna. Jack, como siempre, había bebido toda la santa noche y aún así pudo engañar al diablo, ofreciéndole su alma a cambio de un último trago y de que pagara las bebidas. El diablo acepta y se convierte en una moneda para pagar al camarero. Pero Jack se queda la moneda, se la guarda en el bolsillo junto a una cruz de plata y así impide que el diablo se libere y adopte su forma original hasta que prometió no pedir su alma en 10 largos años. El diablo pues aceptó para poder salir de ahí. 10 años más tarde, Jack y el diablo se encuentran en un bosque para saldar su deuda. El diablo estaba dispuesto a llevarse consigo su alma, pero Jack pensó rápido y dijo: como último deseo, ¿me puedes bajar aquella manzana de aquel árbol, por favor? El diablo pensó que no perdía nada, claro, porque el diablo no piensa mal, y de un salto llegó a la copa del árbol. Pero antes de que el diablo se diera cuenta, Jack marcó una cruz en la corteza del árbol y entonces aquel no pudo bajar. Jack otra vez lo obligó a prometer que jamás pediría su alma nuevamente y el diablo tuvo que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero no pudo entrar en el paraíso porque toda su vida había sido un borracho estafador y bueno para nada. Pero cuando intentó entrar en el infierno, el diablo lo reconoció y, como le había prometido nunca jamás tomar su alma, lo envió de regreso por donde vino. El camino de regreso era oscuro y frío y no podía ver nada. El diablo le lanza a Jack un carbón encendido desde el mismísimo infierno para que pueda guiarse en la oscuridad. Y Jack lo pone en un nabo vacío para que no se apagara con el viento. Así,
Jack vaga sin rumbo con su linterna para toda la eternidad. Ya vemos de ahí el rollo de ahuecar los nabos y ponerles lucecitas, pero no es realmente algo así que sea para llamar a Jack o Lantern o algo así. Servía para mantener alejados a los espíritus malignos, ¿no? Samael, dice Herráez, es un demonio del judaísmo. Sí, y también de Silent Hill. Ay, yo le hago promoción a mis videojuegos favoritos. Y vuelvo. Esta otra leyenda nos sitúa en una... Sorry, me hablaron. Sorry. ¿Qué les iba a decir? Otra leyenda, sí. Aquí nos sitúan en una noche del Samhain, cuando el rey Aelil y toda su corte celebraban una fiesta en el palacio de Rakroka, en la capital de sus dominios. Aelil quiso poner a prueba el valor de los suyos y ofreció como premio su espada, un arma muy valiosa con la empuñadura de oro, al guerrero que fuese capaz de colgar una cinta de mimbre del tobillo de uno de los cuerpos de los 2 cautivos que habían ejecutado el día anterior, y cuyos cadáveres aún pendulaban en sus horcas. El siniestro reto del monarca y la noche terrorífica elegida para lanzarlo hicieron mella en el corazón de los hombres del reino. Sabían que en la víspera del Samhain los espíritus de los muertos estaban al acecho, y aterrados por la sola idea de toparse con ellos, ningún guerrero se ofreció para hacerlo. Solo Nera, el más valiente, consiguió reunir el coraje suficiente y dar un paso al frente. Habiéndose vestido su armadura, Nera acudió al lugar donde pendían los cuerpos de los ahorcados. En el momento en que Nera colocaba la cinta de mimbre en el tobillo de uno, vio que éste se movía. Con voz siniestra y desgarrada, el cadáver elogió el valor del guerrero y, sumido en la desesperación, le pidió agua para poder apagar la sed que le había quitado la vida y que le abrasaba la garganta más allá de la muerte. Apiadado del sufrimiento que padecía el ahorcado, Nera cargó con él a sus espaldas y fueron a buscar agua a la casa más cercana. El guerrero, al acercarse al primer hogar, se lo encontró rodeado por un lago de fuego. «No hay bebida para nosotros en esta casa», dijo el cautivo con su voz de ultratumba. «Vayamos a la casa que se divisa más allá». Obedeciendo al muerto, Nera se aproximó a la otra vivienda y se la encontró rodeada de un estanque de agua. Incapaz de salvar el obstáculo y siguiendo una nueva recomendación del difunto, Nera cargó con él hasta una tercera casa en la que no encontraron nada extraño. Pálidos ante la espantosa compañía que depositaba el guerrero en el suelo de su hogar, la familia que vivía entre aquellas paredes dio de beber a Nera y al ahorcado. Habiendo bebido 3 tazas de líquido elemento, escupió la última sobre las cabezas de los hogareños, provocándoles la muerte. Sintiendo repulsión por haber hecho un favor a aquel cruel desalmado, Nera lo devolvió a la horca en la que le había encontrado y tomó camino vuelta a Rat-Croacan, donde le estarían esperando con su recompensa. Cuando llegó, encontró el palacio en llamas y a sus ocupantes decapitados. Ante la evidencia de que un ejército enemigo había atacado el reino, buscó pistas de lo ocurrido y descubrió que los invasores eran huestes del Sith, el mítico reino de las hadas de Irlanda. Siguió su rastro hasta la cueva de Croakhain, donde, según las leyendas, están las puertas que conducen al mundo de los muertos. Allí, Nera se encontró al rey de los Sith con sus mesnadas,
y junto a ellos las cabezas cortadas de las gentes de Ras Croacan clavadas en estacas. Descubriendo los guerreros Sith que había un mortal entre ellos debido al mayor peso de sus pisadas, el rey de aquellos le ofreció respetar su vida y concederle un hogar y una esposa a cambio solo de que Nera proporcionase al Sith un suministro diario de leña. Habiendo muerto los suyos y viéndose solo y desamparado, Nera aceptó el trato y vivió un tiempo de forma plácida y pacífica. No había pasado un año de los terribles sucesos, cuando la esposa de Nera, movida por el amor a él, le confesó que Croakane estaba intacta, que el guerrero había sido engañado y solo había presenciado una visión de lo que ocurriría en la siguiente noche del Samhain si Nera no alertaba a su rey y a su gente, pues el rey Sith se proponía arrasar de verdad el reino. Nera decidió entonces regresar al reino de los vivos, donde fue recibido con honores por Ailil, que le otorgó el premio prometido, su propia espada guarnecida en oro. El guerrero relató a los suyos lo ocurrido la fatídica noche del Samhain anterior. Decididos a no dejarse vencer, los guerreros enviaron a sus mujeres e hijos a un lugar seguro fuera del Croakane y se apresuraron a armarse. Reunidas las huestes de Connacht y las de sus vecinos de Ulster, libraron una batalla en el Sith, de donde se llevaron 3 preciados tesoros: la corona de Brion, el manto de Loegair y la camisa de Dunlag, con los que volvieron victoriosos. La suerte de Nera fue distinta a la de sus compañeros de armas. Regresó al Sith para encontrarse con su esposa, y allí permanece y permanecerá, según la leyenda, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué tal? Dice Erraez en el chat. Algunos clanes druidas hacían sacrificios humanos y colgaban las cabezas, como en el Tozompantli. El nabo hueco representaba en otro momento estas cabezas. Las calabazas llamadas de Castilla son realmente mesoamericanas. Eso completa el sincretismo y el eclecticismo de la cuestión. Me da para mi calaverita, anda. Te piden portando la otrora calabacita halloweenera de Sangrons, ahora portando las versiones piratas. Sí, pura calaverita de plástico ahora. ¿Qué más dice? Veremos desfilar calabazas, garbanceras, currutacas y catrinas junto a merlinas, spidermans y muchos, muchos vampiros. Sí. De hecho, los vampiros son los más sencillos, ¿no? Te compras tus dientes y ahí todo. Con tal que no sean los vampiros con escarcha. Ah, ¿por qué haces referencia a eso en este programa, Pato? La próxima te vas, ¿eh? Te vas. Perdón, pero eso no se hace. También cuentan algunas leyendas que en estas fechas, en las que todas las barreras se derriban y los diferentes mundos se comunican, la cortina tejida de hilos de plata, tiempo y secretos que vuelve invisible a las hadas, desaparece y pueden ser vistas por todos los humanos, incluso por los que no creen en ellas. Pero como yo era de las que aplaudían cuando veía Peter Pan, no hay problema. Dicen que los espacios que ellos habitan, los rincones del bosque, los pasadizos secretos en los troncos de los árboles y las plantas donde tienen su hogar, se vuelven accesibles y si los buscas es fácil encontrarlos. Sobre todo cuevas y grutas que solo a esas horas se pueden visitar porque desaparecen cuando termina la fiesta de los espíritus. Eso me recuerda ¿cómo se llama? La cueva del gallito de oro famoso, ¿no? Que a cierta hora encuentras la entrada y luego ya nunca más la encuentras, según es cosas de México, en fin. Incluso en las ciudades, las hadas que deambulan por los tejados y los alféizares de las ventanas se hacen visibles y pueden conseguir lo que siempre han estado deseando: comunicarse.
Así que a todos aquellos que creen en las hadas, la fiesta de Samhain puede ser un momento especial. Pon ramitas de albahaca, verbena y romero cerca de las ventanas. Esas plantas las atraen especialmente y es posible que notes de madrugada ya un aleteo suave que te confirme que hay una ahí y que te saluda. ¡Ay, qué bonito! Que dice, fuera de mi iglesia, pato, sí, oye, no, ¿cómo haces referencia a esos farolitos vampíricos aquí? Bueno, eh, dice la tradición que cuando la noche de difuntos coincide en luna llena, hay que tomar más precauciones de las normales en estas fechas, eh, porque la luna es la barquera, la encargada de transportar las almas de una orilla a otra, y dicen que su luz puede iluminar los caminos de todas las entidades, incluso las que están muy oscuras, y guiadas por ese resplandor y confundidas entre las almas, aprovechan para instalarse en los hogares de los vivos. Las ventanas han de ser iluminadas con farolillos de colores, preferiblemente con formas de campanillas o rostros, para que las almas que pasan cerca de las puertas entiendan que ese lugar ya está ocupado y no intenten instalarse ahí. Las personas que tienen gatos en casa deben tenerlos esa noche cerca, en los mismos espacios en los que estén, incluso dejarlos dormir en las habitaciones, que el mío siempre duerme en mi cama, pero bueno. Ellos son los mejores protectores, y tengas gato o no, es muy eficaz quemar en un caldero de hierro o en un recipiente de barro ruda y ortiga rociadas con esencia de romero, porque alejan todo y te dan dulces sueños. También dicen que si abrazas un roble al atardecer del día de Samhain o Halloween y pides a los genios que lo habitan su protección para que ningún espíritu del mal se te acerque ni esa noche ni en las noches del resto del año, y dejas dentro de una de sus oquedades un papelito escrito con todo aquello que le contarías a un buen amigo, la suerte te sonreirá. Am, Existen muchas tradiciones sobre las castañas, pero salvo el asarlas y comerlas esa noche, no hay ninguna tradición eh, concreta sobre su uso mágico. Ya en mi opinión, les diré que el Samhain es una celebración de pocos, pero el Halloween es de todos y se ha convertido en una fiesta que ronda todo el orbe y que no se asocia tan fuertemente a una religión o creencia, si bien se sobreentiende que quienes la celebran creen en fantasmas y la vida después de la muerte. Así que para el viernes en la noche, ¿sí es viernes en la noche? Sí, les adelanto. Feliz Samhain y feliz Halloween. Vamos a ver qué dicen en el chat. La de Peter Pan no era un hada, era de otra especie parecida, dice Don Pato. Y Arturo dice, Campanita, Don Pato, sí, esa misma, era una pixie. Arturo, ¿era Malosa la enana? ¿Es un vampiro con escarcha es un jugo de uva con vodka con hielo frappé o es un jugo de zanahoria con betabel y naranja? Luna Caronte, sí, la luna. Ay, te odio, chat. Te mueves. Mis fieras también duermen conmigo. Sí, esos gatos les da por dormir con uno. Dice Don Pato, mi sobrina quiere hacer una calabaza este año. Buscaré un zapallo grande. Bueno, a mí me parece una costumbre interesante y divertida. Dice Rey, sí, es muy divertido, Pato. Es mejor las castañas solo asadas que a la francesa con glass.
Yo nunca he probado las castañas. No, sí, las he visto, pero no se me antojan. Dice Rice, mi abuela materna nació en un pueblito llamado Los Castaños porque había muchos árboles de castañas. Oh, ¿y ese dónde está, Rice? Bueno, por haber protegido los fuegos del hogar y también augura lo que ya vienen los tiempos luminosos, que ya viene la primavera, pues. Es una fiesta característica de los pueblos agrícolas y pastoriles, ya que llega la fecha de la siembra y de sacar las manadas a pastar. En Alemania y en algunos países anglosajones, la noche previa se conmemoraba la noche de Walpurgis. No sé si se diga Walpurgis o Valpurgis. La W siempre me causa conflicto, pero bueno. Ahí se adoraba distintas deidades de la fertilidad. Precisamente porque en este punto las peticiones casi siempre llegaban a buen fin, varios ritos comenzaron a realizarse esa noche, incluyendo pues los de las brujas, ¿no? Cuando el cristianismo llegó de lleno a estas tierras, se dijo que esas celebraciones eran malignas y que la noche de Walpurgis en esa noche se celebraba el cumpleaños de Satán, que era el momento en que conjuraban seres malignos, etcétera, etcétera. Los romanos asimilaron Beltane con las Laidei, es decir, sus propias fiestas en honor a los dioses protectores del hogar. Después tenemos a Imbolc, que es el segundo gran festival del calendario celta. Está asociado el tiempo que tarda la Tierra en recorrer su órbita alrededor del Sol, y lo aplicaban para recomendar a su pueblo las fechas para la siembra y la cosecha de los distintos productos agrícolas. Para compensar la diferencia entre el año solar y el año lunar, los druidas establecieron la inserción entre abril y mayo de un mes extra de 30 noches cada 3 años. Y sí, el registro del tiempo se llevaba en función de las noches y no de los días. Al igual que meses, los años también contaban con una mitad oscura y una brillante, que ahora serían determinados por primavera, verano y otoño o invierno. O bueno, invierno, sería más bien invierno, primavera y verano y otoño, ¿no? Bueno, hablemos pues de las festividades celtas. La fiesta de Beltane o Beltane era el 1 de mayo. Era una festividad consagrada al dios Belenos y a la Madre Suprema, Madre de la Tierra o Señora del Bosque. Literalmente, Beltane significa el fuego de Bel. Se conmemora durante la noche del 31 de abril al 1 de mayo y es un homenaje de agradecimiento a los dioses familiares. La aportación eran muy estimados y se han encontrado muchos de ellos en las sepulturas de los jefes celtas. Que por si no lo saben, a los celtas los enterraban con chingo de posesiones. Como pago les daban probablemente sal, prisioneros de guerra que los griegos debían haber vendido como esclavos, cobre y estaño. Los celtas no eran un pueblo, eran varios, muy bélicos y tenían en común la celebración de algunos ritos. Se encontraban en constante conquista de territorios y luchas incluso entre ellos mismos, por lo que sus celebraciones solían estar cargadas de exhibiciones de fuerza bruta, y en ellas eran típicos los concursos de resistencia al alcohol, en los que ingerían grandes cantidades de cerveza de Malta, que es la conocida hidromiel. Los celtas, al igual que otros pueblos de la antigüedad, celebraban sus fiestas y ritos con los cambios de estación, siguiendo el ritmo de las 4 estaciones. Tenemos las 4 fiestas celtas más sonadas, las que siguen las 4 estaciones, porque recordemos que son 8 las celebraciones.
Buenas noches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, esta que habla. Todavía es Ley de Arces y todavía estoy ronca porque sigo mal. Y burlarme de los mesías no me va a hacer ningún favor, así que cambiemos el tema. Y este tema está muy ad hoc con estas fiestas. A ver si le adivinan de qué se trata y empezamos. Eh, Hacia el año 500 antes de Cristo, unos viajeros griegos, de hecho son los primeros que se refieren a unas tribus que vivían al otro lado de los Alpes de la Europa central, los denominan Keltoi, expresión griega equivalente a nuestra palabra celta. Estos eran altos y rubios, y a los griegos que eran más bajos y de piel aceitunada, pues les parecieron gente no tan común. A los mercaderes les parecía más bien que era un pueblo bárbaro e inculto, pero eran unos clientes muy valiosos. A los jefes celtas les gustaba mucho el vino, que era transportado en ánforas desde Grecia. También compraban tazas y jarros de bronce para escanciar el vino. Estos artículos de van a decirme luego que por qué no meto el Yule, pero no. Estos son Beltane, Imbolc, Lugnasad y Samhain. En ellas el hombre celta se abría a los poderes de la fertilidad, la purificación, el contacto con el mundo invisible de los muertos y la veneración al dios Lu. El calendario druídico lo determinaban las fases de la luna, por lo que cada mes contaba con una mitad positiva, luminosa, ascendiente, que correspondía a la luna en cuarto creciente y la luna llena, mientras que la mitad oscura, decadente y negativa se correspondía con las fases de la luna menguante y nueva. De la misma forma, durante el periodo brillante se llevaban a cabo los conjuros y hechizos de magia blanca o sanadora, mientras que las ceremonias secretas de magia negra o creadora tenían lugar en las fases oscuras. Cada uno de los meses del año, que eran 12 en total, tenían asignado una letra en el alfabeto Ogham y estaba consagrado a un árbol o planta determinada, a la cual se veneraba durante este lapso. También conocían la duración y división del año solar, es decir,